Bueno, mientras a los que nos siguen en el canal, pues toca la ponencia Programa de Impulso y Fomento de la Innovación Educativa en el CECIT 12, a cargo de Jonathan Marón Martínez Rodríguez, quien está por compartirnos su presentación. Mientras voy a leer acerca de la trayectoria de Jonathan Marón Martínez. Él es profesor titular adscrito en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 12, José María Morelos, del Instituto Politécnico Nacional en México, en la delegación Cuauhtémoc. Es maestro en Administración por el Instituto Politécnico Nacional con reconocimiento por el CONACYT a los estudios de posgrado de calidad. Autor de libros de Derecho como Derecho Práctico y Derecho Mercantil. Actualmente encargado del área de prácticas educativas innovadoras en el CECIT 12. ¿Cómo vas con ¿Ya se puede ver la presentación? ¿Ya se puede ver la...? Todavía no la vemos, Jonathan, pero bueno, no te preocupes. Lo que podemos hacer es que la compartimos en el canal y tú puedes ir explicándola y para que nosotros podamos también seguirla. ¿Te parece bien? Ok, perfecto. Nada Sí, más nos porque vas le di cargar, pero diciendo... quién sabe exactamente los problemas técnicos, ¿no? De que luego no se ponen sus moños la máquina, ¿no? Sí, exacto, pero mira, aquí Ok, la bueno, tenemos, la comparto en el canal. Nada más confírmame que es una que tiene un fondo oscuro con letras naranjas. es correcto, es ese. Perfecto, tú empieza y tienes 17 minutos, 18 minutos, y yo te aviso cuando hay que pasar con las preguntas. Ok, pues muy buenas tardes a todos. Como ya me hicieron favor de presentarme, soy el profesor Jonathan. Yo trabajo en el CECI 12, que es una escuela del Instituto Politécnico Nacional. Realmente el interés ahorita de presentar mi trabajo es respecto a la cuestión de la innovación y también a la cultura libre. Muchas veces aquí el problema de la innovación y algo que generó muchos problemas es respecto a que a los profesores al hablar de la palabra innovación surge en sus mentes, por ejemplo, copiar sus apuntes y ponerlos en una diapositiva y de esa manera dar su clase. Sin embargo, bueno, pues la palabra innovación en un aspecto connotación más educativa pudiera ser como el uso de la gamificación, que a primera impresión uno pensaría que se trata de jugar a clase, ¿no? Más sin embargo, sí es un juego, pero a través de técnicas como el juego, esto permite que los chicos puedan integrarse, puedan captar mejor las cosas e incluso surja un interés por participar en las actividades que se están desarrollando en la clase. Entonces, ahora, partiendo de esto, ¿a qué se le llama prácticas educativas innovadoras? Bueno, no necesariamente son las prácticas tradicionales donde llevaban a los chicos a Chapultepec a recoger grillos o cualquier otro animalito, sino que más bien es que cosas tan sencillas como que algo que emplea el profesor en su aula de clases, esto lo pueda ayudar a mejorar su clase y que los chicos finalmente aprendan mejor los contenidos que se están explicando en ese momento. Entonces, básicamente eso es lo que se debe de entender como una práctica educativa y más que nada, pues, si tiene esas características que mencioné hace rato, donde algo nuevo que lo estoy empleando y da un efecto diferente a como normalmente se había estado viendo las cosas, como en el caso de la gamificación, pues esto se le considera como innovador. Sin embargo, como mencionaba, bueno, ¿cuál fue nuestro principal gran reto aquí en el CECI 12 para empezar a trabajar estas cuestiones? Inicialmente, cuando se hablaba de prácticas educativas innovadoras, muchos profesores estaban interesados 100% en participar, e incluso éramos veintitantos. Sin embargo, al ir desmembrando como si fuera una cebollita las cascaritas de lo que viene siendo la innovación como tal, resulta ser que se desanimaron y poco a poco fueron desertando estos profesores, quedando finalmente 3 profesores, que fuimos los que terminamos este programa que se llama PIFIE, que viene siendo como un compendio
con base a un estudio previo que se hizo en el CECI-12. Esta fue una investigación mixta, es decir, a través de una encuesta de opinión, se le preguntó a los estudiantes, a una muestra representativa de los estudiantes, cuáles eran sus opiniones respecto al entorno que rodeaba al CECI-12, sobre su alimentación, sobre características de la educación dentro del centro de estudios. Y una vez realizado esto, se comparó con información documental, en este caso lo que viene siendo como el manual de procedimientos del mismo CECI-12, así como el trabajo elaborado por los distintos departamentos que conforman este centro de estudios. Entonces, teniendo esto, finalmente llegamos a sacar más o menos una descripción de las necesidades que tenía la escuela, porque al hablar de innovación educativa, no necesariamente lo que funciona por ejemplo, en el Politécnico, va a funcionar igual en la UNAM, porque obviamente tenemos una cultura organizacional distinta en ambas escuelas, ¿no? Es por citar como un ejemplo. Entonces, aunque sean incluso escuelas del mismo Politécnico, como por ejemplo fuera CECI-12 o CECI-13, cada una tiene características personales, es decir, como nosotros que uno es güerito y otro morenito, muy parecidos son los centros de estudios, ¿no? Entonces, teniendo esta información, fue estructurado este EPIFIE, especialmente para esta escuela CECI-12, y dentro de esta estructuración hemos estado trabajando en lo que viene siendo las prácticas educativas. Por ahí se podrá ver en la presentación una pequeña diapositiva que trata sobre Google Docs. Esta fue una herramienta de software libre que nos permitió trabajar muy bien. ¿Por qué? Porque de esta manera podíamos compartir la información entre distintos profesores y a la vez retroalimentarnos haciéndonos comentarios respecto a, mira, con base a este instrumento, tú necesitas adecuar esto, necesitas cambiar esto o necesitas implementar esto. Entonces, al día de hoy, con este esquema de trabajo, hemos logrado tener 2 prácticas educativas que ya se han enviado a lo que viene siendo un organismo que nos apoya dentro del Politécnico que se llama CGFIE, sí, que es una coordinación de investigación, y ella muy amablemente nos está asesorando y nos están evaluando respecto a si estas prácticas tienen un estándar de innovador o no innovador. Hasta el día de hoy tenemos una detectada de estas 2 como innovadora. Falta la otra que está en proceso y que esperamos pronto pueda tener esta condición de innovadora. Pero volviendo un poquito a lo que estaba comentando, de lo complicado que ha sido esto, es abordar estas situaciones como la innovación. Otra cuestión que se nos ha complicado para trabajar esto es el desconocimiento de la normatividad del mismo Instituto Politécnico Nacional por parte de estudiantes y por parte de profesores. Resulta ser que gran parte de esto, para que pueda operar, requiere de un conocimiento de un modelo educativo institucional, o sea, conocimiento de él, y de algunos otros modelos como son de integración social. Esto nos permite desarrollar las estrategias correspondientes para poder implementar estas prácticas educativas dentro del Instituto Politécnico Nacional. Sin embargo, como mencionaba hace un instante, detectamos un desconocimiento de estas cuestiones. Por consiguiente, algo que hemos estado implementando en el Centro de Estudios Científicos número 12 es que se presenten cursos, talleres, que permitan a los profesores, así como al resto de la comunidad, poder conocer cómo es que funcionan estos modelos para poder implementarlos dentro de sus prácticas educativas. Ahora, volviendo a la cultura libre, una de las cuestiones que se trabajó desde un inicio es que una vez detectadas estas prácticas educativas innovadoras, se pasaran a un repositorio, ¿sí? Al repositorio del Politécnico Nacional. Entonces, de esta manera,
A diferencia de otros repositorios donde por ahí hace rato comentaban que muchas veces son repositorios cerrados donde solamente profesores que con su número de empleado o con una cierta clave pueden accesar a él. A diferencia de ese tipo de repositorios, este repositorio va a ser accesible por cualquier persona. Es decir, la idea es permitir una transferencia, ¿sí?, de estas prácticas a otras, no solamente a escuelas del Politécnico, sino también que se pudieran transferir a escuelas como de la UNAM, a escuelas privadas, ¿sí? Y de esta manera que el conocimiento pueda ser libre, ¿sí? Y obviamente, pues que todos de una manera muy, incluso muy económica, pudieran acceder a este conocimiento, porque como también se platicaba hace rato, muchas veces tenemos el problema de los libros, ¿no? Aquí no va a haber esa situación de tener libros que si se fotocopian, no se fotocopian, que si estoy violando un derecho de autor o no está violando un derecho de autor. Aquí simplemente uno podrá accesar y ver estas prácticas, y la intención es que se puedan aplicar a los distintos contextos de las diferentes escuelas, no solamente en México, sino pues, en todo el mundo, ¿no? Entonces, esa es la idea principal de esta cuestión que se está trabajando respecto a las prácticas educativas innovadoras. ¿Sí? No sé cómo andamos de tiempo, perdón. Bueno. Tienes todavía 5 minutos más. Puedes profundizar en algún tema si tú gustas. Bueno. Volviendo a lo que comentaba hace rato de las prácticas educativas innovadoras, y bueno, ¿cómo llega esta cuestión al Instituto Politécnico Nacional? Resulta ser que, volviendo al tema también de la innovación, sucedía que la educación con este nuevo modelo que es educación 4.0, que es algo que se está implementando en el Instituto Politécnico Nacional, y que de una u otra manera va de la mano con esta transformación o cuarta transformación que se está dando también, pues resulta ser que los estudiantes y también profesores necesitan contar con herramientas que les permitan mantener una educación de calidad. Sin embargo, la idea de tener educación de calidad normalmente resulta ser un poco como decir, bueno, pues ¿qué entiendo también por calidad, no? Y, por ejemplo, algo que también se ha estado trabajando aquí en el Poli, en el CECIT número 16, es respecto a las sociedades del conocimiento. Entonces, esta educación tiene que ir de la mano con esa parte llamada sociedades del conocimiento, y de hecho este CECIT 16, que es el último que se ha creado allá en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, viene a retomar todas estas necesidades, pero hay que señalar que como parte de esta educación 4.0, pues debe de utilizarse lo que son las TICs. A su vez también deben de haber una conexión, no solamente entre el estudiante y su escuela, sino que una participación de la sociedad, una participación de lo que viene siendo el gobierno del Estado, y finalmente la participación de la empresa privada. Entonces, en ese sentido, la idea de esta cuestión de la innovación resuena en esta cuestión. Es decir, que mientras más fácil se dé una clase, mientras más fácil se le permita al estudiante aprender los contenidos de las diferentes asignaturas que va cursando, se le facilite poder ingresar a estos medios de empleo, ¿no? O sea, para esto ya hay convenios con las industrias, por ejemplo, aquí en el caso del CECIT 16, que van a permitir que una vez terminados sus estudios, los chicos puedan ingresar a laborar casi inmediatamente en las diferentes empresas que hay ahí. Sin embargo, principalmente hay que recordar que Pachuca tiene la cuestión de la minería y los textiles como su principal
fuente de ingresos y de industria que tienen en el Estado. Entonces, de esta manera, la innovación permite que los estudiantes puedan irse acoplando a este mundo cambiante. No podemos decir que no es globalizado, o sea, que es globalizado, no podemos emitir esa cuestión. Entonces, de una u otra manera, pueda tener las herramientas necesarias para poder adecuarse a esta situación de trabajo. ¿Sí? Entonces, bueno, pues es la principal intención de esta cuestión de la innovación educativa y más referentemente a lo que mencionaba, las prácticas educativas innovadoras, que como mencioné hace un rato, no solamente se refieren a esa cuestión que pensábamos, porque nos suenan las prácticas, ¿no? Y como decía, ir a Chapultepec y recoger ahí muestras de algún animalito, etcétera. No, sino como, más que nada, la forma de trabajar de los profesores para hacer innovadora su clase y de esta manera estos chicos puedan salir mejor preparados en este contexto globalizado. ¿Sí? Bueno, creo que ya estamos en el tiempo, ¿verdad? Muchas gracias, Jonathan. Sí, estamos a tiempo justo para comentar un poco la discusión. ¿Tú nos escuchas bien? Sí, perfectamente. Nosotros te escuchamos bien, aunque tu imagen no es tan buena, pero sí tu audio. Bueno, en primer lugar, los comentarios en el canal de Telegram están relacionados con una de las herramientas que tú empezabas mencionando en tu charla, y es Google Docs, ¿no? Uh-huh. Se mencionaba sobre todo la pertinencia justamente de Google Docs acerca de pues el licenciamiento que tiene, puesto que pues no parece tener una licencia libre, sin embargo es gratuito, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en los comentarios en el Telegram era de que bueno, no es gratis, usar el software libre no hace un servicio libre, que comentaba Alejandro, pero también decía Ulises que también viceversa, usar un servicio de acceso libre y gratuito no significa que esté basado en software libre, ¿no? Sin embargo, por lo que entendemos, lo estás utilizando para tus prácticas de manera innovadora, y queríamos saber más o menos tú qué pensabas sobre justamente el tipo de licenciamiento que puede tener Google Drive y que a lo mejor el día de mañana pues lo puede cambiar, ¿no? Y volverse primitivo. Un caso muy ejemplificativo que tenemos algunos que recordamos a Ning. Ning era una pequeña... Era una plataforma para crear pequeñas comunidades en línea, y un día se le ocurrió empezar a cobrar y entonces los usuarios se fueron de Ning. ¿Qué tal que un día pasa eso con Google? No sé qué opinas tú de esta situación. Sí, efectivamente, por ejemplo, lo podemos encontrar incluso con el correo de Microsoft, el famoso Outlook, ¿no? Donde inicialmente pues uno podía accesar a ver sus correos, pero ahora ya me lo saturaron con propaganda, publicidad y obviamente hace más lento el servicio, de menor calidad y en algún momento también se hablaba de que fueran a cobrar el servicio de este sistema, ¿no? De este programa, pues el Outlook, ¿no? De manera muy similar, hay que recordar que Google básicamente si uno compra un teléfono celular Android o una tableta principalmente, básicamente todas las app vienen siendo patrocinadas o permitidas a través de lo que viene siendo Google. Entonces, si en algún momento Google determina que el uso de este tipo de servicios, como el caso de Drive, como el caso de los Google Docs, tuviera un costo, pues sí impactaría demasiado en esta cuestión, ya que, como lo mencionabas hace un instante, normalmente todo empieza gratuito, pero cuando ven que hay una demanda, pues a alguien se le ocurre decir, pues, ¿por qué no cobrar por lo que ya está hecho, ¿no? Ese sería mi comentario. Muchas gracias, Jonathan. Y bueno, también en el canal de Telegram están comentando justamente, comenta Alejandro, hay una gran discusión entre los colegas de software libre respecto a liberar obras con software privativo. Esto no le quita el commons a un texto escrito en Word, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ya entrando un poco más en una materia educativa, pregunta Clary Montiel y también Isela,
¿Cuáles son las dificultades a las que se enfrentarían los profesores para hacer innovadora su clase? Y me parece que se parece también al comentario de Isela, que es, me gustaría que hablara de los criterios que se pueden utilizar para decir que una educación es de calidad. Entonces, es en dos ejes. Igual Jonah ya la comenta, ¿cómo se puede saber, cómo se puede saber que se está innovando en la práctica educativa? Entonces, por un lado, innovación, y por otro lado, cómo saber si esta innovación lleva a la calidad, ¿no? Claro. Mira, difícilmente podemos decir que si no evaluamos una actividad, podríamos saber si realmente fue innovadora. Sin embargo, algo que hemos detectado, y aquí, por ejemplo, en el CECI 12, y que es un problema de muchas tantas escuelas del Politécnico, es que muchos de los profesores ya son de más de 60 años. Muchos de ellos son titulares tiempo completo y realmente un problema que tienen es que como no nacieron en una era de la computación, yo por ejemplo soy de la era de cuando surgió la Atari y las primeras computadoras, más o menos me defiendo, pero los profesores mayores como que no muestran un interés en hacer el uso de las TICs, tampoco mucho como estar pensando cómo hacer más innovadora su clase. Sin embargo, las generaciones que venimos y que obviamente pues queremos tener un desarrollo dentro del instituto, pues sí nos ponemos a pensar, nos preocupamos por saber cómo va a ser una clase innovadora. Por ejemplo, a manera personal y como una experiencia, apenas a mí hace medio año se me dio un grupo de educación a distancia y realmente me puse a preguntarme si este grupo de educación a distancia, la educación que pueden tener estos chicos, realmente es competitiva con la clase tradicional presencial. Sin embargo, algo que me di cuenta que tiene mucho que ver tanto la actitud de los estudiantes de querer aprender, así como de los profesores de querer que ellos aprendan. Si no existe ese binomio, realmente implica mucho la cuestión y no se podría hablar inclusive de una innovación como tal. Pero bueno, decir que el estudiante es el que iniciativa es un poco complicado. Mencionaba un instante como el ejemplo de gamificación que se emplea en la acción, es decir, poner a jugar a veces a los chicos y de esta manera que ellos decidan integrarse. Entonces, en ese aspecto considero yo que es lo que se debería hacer como innovación. Ahora, posteriormente, como si al momento, si no hay una evaluación de ello, pues difícilmente podríamos saber si es innovador o no. Incluso este programa PIFIE del cual estoy está cada 3 años, acaba de revisarse su contenido para ver y sobre todo que sea innovador como busca el objetivo. Gracias. Ok, Jonathan. Estábamos revisando también el repositorio que nos compartes en tu presentación. Bueno, me di la libertad de abrirlo, veo que está basado en DSpace, que me parece que tiene una licencia pues, de software libre. Y pues como quería que nos comentaras para ir cerrando tu ponencia, justamente cuál ha sido pues el proceso de aceptación sobre este repositorio, si lo están empleando, cuál más o menos es el perfil de los usuarios en general. No sé si tú estuviste en la implementación o si eres usuario del propio repositorio. Soy usuario. Como comentaba hace rato, hay una coordinación que se llama CGFIE dentro del Politécnico que tiene que ver con la investigación y la innovación, que ella es la encargada de estructurar este repositorio. Pero como comenté hace rato, la encomienda que tiene esta coordinación es que todos los contenidos que se suban al repositorio deben de ser gratuitos y que se permita la transferencia de los conocimientos ahí plasmados o los documentos plasmados para que puedan ser utilizados por diferentes escuelas, ya sea de manera nacional.
Sin embargo, un tema que hemos detectado, lo digo de manera personal, que no ha sido totalmente difundida esta cuestión para los estudiantes. Normalmente, en un estudiante lo que es meterse a Google y ahí hacer una búsqueda rápida donde inicia los dominios y normalmente se va a dominios.com y que tiene un repositorio como tal. Muchas gracias, Jonathan. Pues ahora sí estamos en tiempo. Te invito a que te sumes al canal. Hay varios comentarios todavía que tal vez puedas darle seguimiento posterior, sobre todo en esta discusión sobre lo libre, lo gratuito, que bueno, parece que tiene mucho que comentar todavía. Hay las personas, pero bueno, es hora de darle paso al siguiente ponente. Te agradecemos tu presentación y por supuesto que hayas estado con nosotros. Y no te vayas, sigue con nosotros en el canal y también en Twitter. ¿Vale? Claro, muchas gracias a todos ustedes. A ti.